El saludo desde el afecto para todos nuestros seguidores. Ya comienza Consejo Sano, un espacio que dedicamos a buscar respuestas vinculadas con la salud humana. Hoy vamos a conversar aquí acerca del dolor, una sensación humana precisamente que puede generar hasta sufrimiento en el peor de los casos. Y está con nosotros el doctor Omar González González, especialista en neurología. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, doctor, por aceptar la invitación. El dolor, esa experiencia tan negativa, ¿la podemos vincular de manera directa con el sistema nervioso central del organismo? Sí, finalmente es un síntoma, sí. Porque es algo subjetivo, algo que no podemos ver, ni palpar, ni tocar, ni cuantificar con ningún equipo. El paciente lo refiere, pero a pesar de ser así, es algo muy real. Y es uno de los síntomas más socorridos y por los que más se consulta en la práctica médica, de los más frecuentes, de los más inquietantes, de los más discapacitantes. Hay otros síntomas médicos que también son muy discapacitantes, como una falta de aire, como un vértigo, pero evidentemente que el dolor es el síntoma capital, es uno de los más incómodos y molestos, y que está presente en la mayor parte de las dolencias, y es el que dispara e incentiva a la persona a buscar ayuda médica, casi siempre. De manera que si aparece el dolor, el organismo nos está indicando que algo no está funcionando bien. Claro, porque si no se percibiera el dolor, las personas no se dieran cuenta de algo que les está ocurriendo, que es peligroso. Aunque existen otros signos o síntomas. Claro, o sea, hay otros síntomas o síntomas que el paciente puede referir y que el médico puede constatar, porque ya serían signos evidentes, visibles, demostrables, medibles, cuantificables. Pero, de hecho hay afecciones que hay una afección como tal que es el hecho de no percibir dolor ninguno. Y eso es un síntoma que es peligroso en cierta manera, porque dispara las alarmas. No hay una cosa que alerta al paciente que está pasando un proceso morboso de enfermedad y cuán grave o no puede ser. Usted asegura, y claro que lo entendemos, que el dolor no es medible. Sin embargo, podemos evaluarlo, clasificarlo como dolor intenso, ligero, más grave, sí, más molesto, ¿verdad? Los pacientes o los humanos en general los identificamos a los dolores de esas maneras. Hay muchas herramientas semiológicas emitidas por los clínicos en la medicina. No solamente me refiero clínico a la especialidad de medicina interna, sino toda rama médica que necesita, antes de tomar una conducta quirúrgica o no sé, o de otro tipo, dilucidar, clasificar, interpretar, poner un nombre. Y entonces estas herramientas de estudio semiológico permiten clasificar estos dolores según la intensidad, las características, el patrón de aparición, cómo se percibe ese dolor, si es un dolor sordo, si es lancinante, si es punzante, si es pulsátil. Sí. Si yo le pidiera que usted conceptualmente nos mostrara el dolor, que me diría por qué se origina, qué lo genera. Pudiéramos decir que el dolor, desde el punto de vista, ya teniendo en cuenta lo que es la rama de la neurología, sí, que está el dolor originado por causas médicas, que no es primariamente el sistema nervioso. Está el dolor originado por una afectación directamente de manera primaria, inicialmente por una afectación de estructuras neurales. En este caso estaríamos hablando de un dolor neuropático. Y está el dolor originado por enfermedades funcionales, o enfermedades psiquiátricas o trastornos psicógenos, que no hay una afectación orgánica en ninguna estructura del organismo, ni neurológica ni no neurológica, y que el paciente, a pesar de eso, expresa que siente un dolor. Puede que un paciente con una enfermedad similar a otro que está, digamos, hospitalizado muy cerca o no de él, experimente ese dolor de manera diferente. Es decir, es un dolor originado por el mismo padecimiento, por la misma enfermedad, pero sin embargo lo experimenta, lo vive de manera diferente. Sí, el dolor tiene algo muy característico, que es la vivencia, sí, que tiene la persona de ese dolor, cómo lo percibe, y hay que salir a buscar rápidamente cuando una persona acude con un cuadro doloroso ante un facultativo de la salud. Tiene que empezar a hacer una búsqueda y buscar analizar hasta qué punto qué puede estar desencadenando este cuadro doloroso. Si es por ejemplo, vamos a suponer una apendicitis, un problema, un abdomen agudo, un dolor en un miembro, en una articulación, un dolor de cabeza que pueda ser secundario a otro problema de otra afección.
Hay veces que una persona experimenta cefalea, que es el término médico para referirse al dolor de cabeza, y ya quieren parar en manos del especialista de neurología pensando que es una afectación neurológica. Y cuando uno ya comienza a interrogar al paciente y le empieza a explicar los síntomas que ha estado presentando aparte de ese dolor de cabeza, uno le dice primeramente, bueno, tiene que ser evaluado por otros profesionales de la salud para buscar otras causas clínicas médicas, que entre los síntomas que pueda tener la enfermedad que usted pueda estar padeciendo está también el dolor de cabeza, pero no porque usted primariamente tenga una afectación neurológica, llámese una hemorragia, una enfermedad cerebrovascular, una meningoencefalitis, un traumatismo craneal, que le esté generando el dolor de cabeza en sí. Entonces, la tolerancia ante el dolor difiere en una persona y en otra, en un paciente y en otro, aun cuando padezcan las mismas enfermedades. Eso está demostrado, sí, fisiológicamente está demostrado. Eso se llama el umbral doloroso. Mientras menos umbral doloroso tiene la persona, necesita estímulos de menos intensidad para sentir el dolor que otra persona que tiene un umbral muy alto solamente sentiría, pero ante estímulos mucho más intensos. O sea, ambas personas pueden sentir el mismo tipo de dolor de cabeza, que no llega a ser tan discapacitante, pero que a una persona con una determinada percepción de un estímulo que le desencadena ese dolor de cabeza, lo siente muy intenso, lo magnifica, y otra persona no representa gran cosa para él. Es más, puede soportar hasta un golpe en la cabeza, puede soportar una fiebre alta, puede soportar una deshidratación, hasta un cuadro infeccioso del sistema nervioso central, y no sentir casi dolor de cabeza. Pero para otra persona con un simple catarrito, por ejemplo, ya se está muriendo de un dolor de cabeza intensísimo. Eso tiene que ver mucho con el coraje de la persona, con la manera de interpretar el fenómeno, con la manera en que incluso se relaciona con el dolor, con el padecimiento. Sí, como no. Por ejemplo, a nivel de los lóbulos frontales, están los circuitos neuronales que expresan, que acompañan lo que es la parte afectiva del dolor que percibe la persona. Si a la persona se le practica una lobectomía y se le extirpan estos lóbulos frontales o una parte de ellos, la persona ante ese estímulo doloroso ni se va a inmutar. No le va a representar una gran cosa, ni le va a interferir con su vida diaria en ese momento. Lo va a ver como algo que no le va a generar ningún tipo de ansiedad ni nada. Pero para otra persona que sí tiene indemne todas estas estructuras neurales, no solamente es un problema de percibir el dolor, sino también de cómo interpretarlo, de cómo sentirlo, de la trascendencia que se le da a este dolor y cuánto llega a embargar la vida de la persona en ese momento. Aunque no es medible el dolor, podríamos, a partir de la descripción de un paciente, un examen clínico, considerar si ese dolor puede ser invalidante o no. Sí, en los próximos minutos, en las próximas horas, disculpe que lo haya interrumpido. Sí, como no, por ejemplo, cuando se conoce que ciertas enfermedades pueden generar un gran dolor, vamos a suponer una hemorragia subaracnoidea que genera un dolor muy intenso, o una cefalea en racimos que generan dolores de cabeza que como nunca antes lo había referido el paciente. Una vez que se diagnostican estos tipos de dolencia, uno puede deducir que el dolor que te explica el paciente que siente es un dolor de verdad como lo está refiriendo, o sea, de verdad intenso, desagradable, discapacitante, a pesar de que no se pueda cuantificar ni medir. Cerramos el primer segmento del programa, doctor, pero quiero preguntarle antes, ¿hay que atender al dolor? ¿Hay que prestarle pues la atención debida? Sí, hay que prestarle mucha atención para no echarle la culpa a los nervios. A veces es fácilmente la salida más rápida que puede tener el profesional, decirle, ¿te duele la cabeza, te duele alguna parte del cuerpo? Eso no tiene sentido, no se ha encontrado ninguna causa, por lo tanto vamos a echarle la culpa a los nervios. Antes de echarle la culpa a un dolor de una etiología funcional, psiquiátrica, mental, hay que descartar bien a fondo, bien de manera minuciosa y pormenorizada, todas las demás causas médicas y neurológicas que pueden haber llevado al paciente a experimentar ese dolor. Seguimos en Consejo Sano, compartimos con ustedes este asunto que con certeza pues ha interesado al público que nos sigue, el dolor. Para mantener una dieta equilibrada y contribuir al bienestar general, la Organización Mundial de la Salud sugiere el consumo de 5 porciones de fruta al día, lo que equivale a unos 400 gramos en total. Sin embargo, esto no significa que comer un poco más nos lleve a padecer efectos perjudiciales.
Algunas personas piensan que la forma de consumo de las frutas no importa y cubren su ingesta diaria solo a través de jugos. Error. Aunque los jugos son refrescantes y aportan algunas vitaminas y minerales, no brindan los mismos beneficios que comer las piezas enteras. Una fruta sin procesar conserva toda la fibra, lo que es crucial para promover una buena digestión, aumentar la saciedad y regular el azúcar en la sangre. Aunque algunos piensen que es mejor ingerirlas en ayunas o antes del almuerzo, no existe una hora idónea en la que se deba comer fruta. No es cierto que el cuerpo las asimile distinto según el momento del día, por eso tampoco es malo comerlas de noche. Puedes ingerir 5 o más porciones diarias sin que esto implique efectos perjudiciales. Solo asegúrate de mantener un equilibrio en tus necesidades energéticas y nutricionales, asegurando la presencia de otros tipos de alimentos en tus comidas. Regresamos. Hemos hecho el compromiso y se mantiene con nosotros el doctor Omar. Doctor, ¿podemos hablar de dolores que aparecen en sitios donde no necesariamente se produce un daño o se genera una enfermedad? Sí, como no, este famoso dolor referido. Referido, que es un dolor que la persona refiere en una cierta región del cuerpo, pero no porque está encima, en ese lugar, el órgano o la estructura anatómica afectada en sí. Porque sencillamente lo que sucede es que donde está el problema, donde se está generando la situación patológica, esa parte, las estructuras nerviosas que recogen el dolor de esa zona, llegan al sistema nervioso junto con estructuras vecinas, y entonces la persona asocia, y de manera, desde el punto de vista topográfico, anatómico, que le da la percepción de que el lugar donde se está sintiendo el problema, la alteración, es otro sitio, que no es el que está directamente relacionado con el sitio que está inflamado o enfermo. Por ejemplo, duele determinada víscera en la cavidad abdominal, y la piel encima, por encima de la víscera que está afectada, puede no traducir ninguna dolencia, y ni incluso palpándose ese sitio. Y el paciente resentirlo en otro lugar distante. Es un dolor que se siente de manera distante. Entonces ese es un dolor referido, como mismo pasa a veces con afectaciones isquémicas del músculo estriado o del músculo estriado esquelético o del músculo estriado cardíaco. Por ejemplo, muchas veces un dolor de una cardiopatía isquémica, el paciente no refiere el dolor directamente en el pecho, y lo refiere en la espalda, lo refiere en el cuello, lo refiere en la mandíbula, lo refiere en el brazo izquierdo, porque es un dolor que en ese caso es el dolor referido. Esos sitios, las terminaciones nerviosas que están en esos sitios van a tributar a fibras nerviosas que a la vez provienen de regiones cardíacas, cardiovasculares, entran al sistema nervioso por la misma vía y van a tener una representación cortical muy parecida. Entonces el paciente refiere y percibe el dolor como proveniente de estas estructuras que están distantes del sitio donde hay el problema en sí, que es en el corazón. Es decir, que el sistema nervioso un poco que puede enmascarar el origen del daño o de la enfermedad, del padecimiento. Que surge, que está pues latente en esos instantes, doctor. Así mismo, sí. Pueden entorpecer un poco el diagnóstico. Ajá. Pero para eso está la descripción semiológica de las enfermedades. Claro. Para que una vez que el médico estudia todos estos cuadros clínicos, sepa todos los diagnósticos diferenciales posibles. Y sí, te duele ahí porque puede haber algo ahí, pero te puede doler ahí porque hay algo distante en otro sitio. Y entonces valorar todas las variantes que puedan aparecer. Claro. Por eso en ocasiones tenemos, digamos, un dolor óseo en la cintura, por decirlo de algún modo, y de pronto pues tenemos un reflejo de ese dolor en la glándula prostatal, por ejemplo. Sí, puede ocurrir. Puede haber una tumoración de próstata que esté comprimiendo y que esté produciendo una infiltración en la columna lumbosacra, y el paciente sentir un dolor intenso en la rodilla, porque hay una afectación del plexo lumbosacro. Y entonces se vuelven locos buscando ortopédicos y médicos que busquen ahí que especialidades asociadas al sistema óseo, en fin, o muscular. O muscular. Y entonces sencillamente lo que hay es una irritación de estructuras nerviosas a otro nivel, por otra causa, en este caso una tumoración de próstata, vamos a suponer, y hay por eso se percibe un dolor como si fuera distante en otra zona, que no hay ningún problema en esa zona. Sencillamente es un dolor referido a distancia.
Y eso genera a veces que el diagnóstico sea demorado, que haya que investigar primero por aquí, después investigar en otra área y finalmente llegar hasta el sitio donde se ha producido el daño o donde se ha enfermado, ¿verdad? El órgano que se ha enfermado. Claro. ¿Podemos hablar en la medicina del dolor crónico, doctor? Como no, existe el dolor crónico. Por ejemplo, hay algunas afectaciones de diferentes estructuras nerviosas periféricas. El dolor, cuando es ocasionado por afectaciones neurológicas, se le dice generalmente casi siempre dolor neuropático, o neuralgia, o neuralgiforme también se le puede decir. Y por ejemplo, cuando hay inflamaciones de ciertas estructuras nerviosas, como ciertos nervios periféricos que inervan miembros, vamos a suponer, y que hubo una afectación traumática porque se diseccionó el nervio por un accidente, un traumatismo, una compresión, en fin, puede después de la recuperación y del aparente restablecimiento del daño que existió en un inicio, el paciente seguir experimentando dolor de manera permanente y quedarse una cosa que se llama causalgia, que es un dolor permanente crónico, y llegar a producirse incluso una distrofia, una atrofia del miembro en sí, y adelgazarse y perder músculo y tener cambios de coloración y producir un dolor que no se me quita de ninguna manera. Existe esta posibilidad. Otras veces por circuitos reverberantes en el cerebro que hacen que este estímulo doloroso siga como una especie de bucle, como un círculo vicioso de que nunca se sale o que se cuesta trabajo salirse, ¿no? Y entonces puede llegar a existir, por ejemplo, neuralgias de trigémino que son permanentes ahí, que son el paciente lo experimenta durante años, incluso después que se le ha hecho tratamientos no conservadores, tratamientos de ablación del nervio y del ganglio como tal dentro de la cavidad craneal, el paciente lo sigue refiriendo de manera permanente. O por ejemplo, procederes odontológicos, eso es estomatológico, de extracciones dentarias, de otras manipulaciones que se hacen en la cavidad oral, y que después que supuestamente cesó el estímulo y que aparentemente todo quedó sano y bueno y recuperado en la cavidad oral, el paciente sigue manifestando un dolor de manera crónica en una rama de la mandíbula, en una rama del maxilar. ¿Podríamos identificar en el cuerpo humano estructuras que no duelen, que nunca llegan a experimentar dolor? Hay quien habla y asegura, y usted lo confirmará o no, que los huesos, por ejemplo, no duelen, que la estructura ósea no duele. Hay nociceptores, que son los receptores del dolor, en todas partes. ¿Sí? Incluso en la profundidad de las articulaciones. Sí, existen en todas las estructuras, lo que también depende del umbral doloroso del paciente, de la cantidad de receptores, de muchos factores también, pero existen receptores para el dolor en todas partes. ¿La estructura dental, los dientes, las muelas duelen? ¿Pueden generar dolor? Sí, hay una parte del diente que por supuesto no llega a la terminación nerviosa, la parte más externa de la pieza como tal. Pero cuando usted se somete a un proceder de una obturación y esa fresadora penetra hasta la pulpa dentaria ahí y ya se pone en contacto con las terminaciones nerviosas, se experimenta un gran dolor, sobre todo porque el trigémino es un nervio que tiene un gran componente aferente sensitivo y con terminaciones para el dolor abundante. Si le preguntase, doctor, acerca del órgano del cuerpo humano que genera ante un daño, ante un padecimiento, ante una enfermedad, el dolor más intenso, ¿cuál sería ese órgano? Bueno, por ejemplo, hay estructuras que el daño, la extensión del daño es casi mínimo, imperceptible y genera un dolor intensísimo. Vamos a suponer una fisura anal, una enfermedad coloproctológica, que es una simple cortadita en ciertas áreas ahí de la parte anorrectal, que llega a producir incluso a veces hasta deseo de suicidarse el paciente. Porque el dolor llega a ser punzante. Llega a ser punzante e intensísimo. Los cólicos nefríticos también, por ejemplo. Los cólicos nefríticos por la dilatación del músculo liso que envuelve el uréter. Porque en las vísceras el dolor se produce por irritación de la mucosa de la víscera, como por ejemplo dentro del estómago, y por dilatación del músculo liso también. Una estimulación del colon también, una dilatación, también puede producir un gran dolor. Doctor, hagamos el receso que corresponde y seguimos en breve. La invitación se mantiene, permanecemos aquí compartiendo este tema con ustedes en Consejo Sano.
estamos aquí, nos mantenemos con el objetivo de acercarnos al tema que hoy ocupa Consejo Sano, el dolor. Doctor, ¿podríamos hablar de depresión, de estados de ansiedad, de ánimos, digamos, realmente dañados producto de situaciones o de cuadros dolorosos? Sí, evidentemente, cuando una persona experimenta un cuadro doloroso en el tiempo que se perpetúa y no se logra resolver, atenuar al menos, el paciente puede terminar deprimiéndose. Y poner un tratamiento efectivo y eficaz para mitigar ese dolor y por supuesto la condición patológica que llevó a la aparición de ese dolor, se puede combatir la depresión que aparece. En este caso la depresión sería una depresión secundaria a ese cuadro doloroso. Pero puede ocurrir el evento, la cascada de acontecimientos puede ser a la inversa. Y la secuencia, el orden de la secuencia en cuanto a depresión y dolor, invertirse. Y no haber depresión porque hay dolor, sino llegar a haber dolor porque primeramente hay una depresión. Y esa depresión, le pregunto, doctor, ¿podría de algún modo debilitar el sistema inmunológico, las defensas del organismo también? También, se puede asociar. Casi siempre se asocia. Sí. Entonces, tratando la depresión con fármacos directamente dirigidos al tratamiento de una como antidepresivo tricíclico, se mitiga el dolor finalmente. Entonces estamos hablando de un dolor que comenzó partiendo no tanto de una afección orgánica tal vez, sino de un componente psicógeno, mental, funcional, psiquiátrico, en este caso. Y porque en el tratamiento, la eficacia del tratamiento que se hace en este caso con los antidepresivos demuestra finalmente la tesis que se tenía inicialmente. Fue por ¿cuál fue? ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? Claro. ¿Qué fue primero, la depresión y el dolor, o el dolor y después la depresión? Doctor, hay una idea muy popular que creo que tiene fundamentos científicos, y es que el poder de la mente es realmente fabuloso, ¿verdad? Sí. ¿Podría incluso fabricarse el dolor desde el punto de vista psicológico, mental? Sí. Los hipocondriacos pueden llegar a experimentar un genuino dolor ante el temor de tener cierta enfermedad. Hoy, por ejemplo, una mujer, oye, que otra mujer se enfermó de una neoplasia de mama y la persona llega a sentir el dolor en su ¿no? en sus mamas como tal, llega a sentirlo como tal. Otra persona llega con un dolor de cabeza y esa persona llega a sentir el dolor de cabeza porque teme, es como si se sintiera grandemente embargada de que realmente está teniendo la enfermedad de la otra persona. También ocurre con la amputación. Hay personas que se le amputa una extremidad y ha padecido con anterioridad por problemas circulatorios o de otro tipo un dolor y permanece en el tiempo, incluso en el transcurso de los años, ese dolor. Sí. Cuando ya el miembro no existe. No existe. Ese es el dolor del miembro fantasma. Sí. Es un tipo de dolor neuropático. ¿Por qué? Porque finalmente la representación en la corteza del cerebro de ese sitio sigue estando ahí. El miembro fue amputado, pero la parte de la corteza cerebral que tenía la representación de ese miembro está todavía de arriba. Y por lo tanto el paciente puede seguir refiriendo que siente ese miembro, que le duele todavía ese miembro. Con el tiempo puede irse atenuando y mitigando, pero puede quedar de por vida esa sensación. Doctor, vayamos a los tratamientos, ¿verdad? Cuando aparece el dolor y nos autodiagnosticamos un dolor muscular, un dolor de cabeza, ¿verdad? Pues acudimos sobre todo a los analgésicos. ¿Es correcto este proceder? ¿Necesariamente tenemos que ir al consultorio del médico de familia a solicitar pues la asesoría del doctor, o nos consumimos un analgésico o dos de acuerdo a la dimensión que pueda tener o el alcance del analgésico? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la automedicación siempre ha representado un riesgo, sí, para toda persona, ¿no? Pero eso es relativo, en cierto sentido. ¿Por qué? Porque si la persona ya conoce su enfermedad, claro, y sabe el tipo de dolor que experimentaba anteriormente, por supuesto no le va a hacer falta recurrir continuamente al mismo especialista para saber qué va a hacer. Pero cuando se empieza a experimentar un dolor nuevo, de características nuevas, en un lugar nuevo, con una intensidad que llega a ser de cierta manera discapacitante, que llega a interferir con el día a día, con la vida diaria, no debe tardar en buscar ayuda y evitar automedicarse, porque puede estarse complicando más todavía. Por ejemplo, una cosa que vemos de manera muy socorrida nosotros en la práctica de la neurología es personas que empiezan a medicarse para dolor de cabeza y empiezan a tomar todos los días la famosa dipirona o metamizol también, como se llama, y demoran a acudir a la consulta especializada y pasan 1, 2 meses, 3 meses ingiriendo todos los días analgésicos, ya sea la dipirona, el paracetamol, antiinflamatorio, en fin, se siguen automedicando pensando la que no aspirina.
o la aspirina, por ejemplo, cualquier antiinflamatorio en sí, y ya terminan padeciendo de una cosa que se llama cefalea por abusos de analgésicos. O sea, tenían un dolor de cabeza que tal vez no era por una situación tan trascendente, tan peligrosa, pero que ese dolor de cabeza se hubiera podido resolver de otra manera, y sin embargo terminaron perpetuándose e intensificándose el dolor de cabeza por el uso continuado e innecesario de una medicación que los llevó a ese estado. También hay otros recursos que podrían valorarse, como la acupuntura o la fisioterapia, doctor, para los dolores. Ajá, serían los tratamientos no farmacológicos. No farmacológicos. No farmacológicos, que también son métodos conservadores de la medicina tradicional, que pueden surtir efecto también y acompañar y ser coadyuvantes de un tratamiento farmacológico. Estamos ya al cierre del programa, doctor. ¿El dolor puede ser un enemigo o un amigo del hombre? ¿O ambos? Ambos. Es un aliado porque te pone sobre alerta de una situación. Pero a la vez puede ser muy discapacitante para la vida. Claro. Pero hoy en día la tecnología y la medicina actual cuenta con recursos para mitigarlo. No estamos en el siglo XVIII, XIX o más atrás que no haya posibilidad de resolver esto. Gracias, doctor, por sus sabias palabras. Así concluimos esta emisión. Recordemos que dentro de 7 días estamos aquí para compartir, como siempre, otro consejo sano.